En esta miscelánea se muestra cómo realizar el cálculo de extremos relativos en una región cerrada y acotada. En la primera pantalla podemos leer las definiciones de extremos absolutos y ver el enunciado del teorema de Weierstrass, que asegura que una función diferenciable alcanza siempre el máximo y el mínimo absoluto en una región cerrada y acotada. Para guiarnos en el proceso del cálculo de extremos en un ejemplo concreto, debemos pulsar sobre el botón Ejemplos, ver ejemplos. En esta escena se analiza únicamente el caso en el que la región de estudio tiene su frontera definida mediante dos curvas. Lo primero que hay que hacer entonces es introducir la expresión de la función y la expresión de las dos curvas que definen el dominio, que hemos llamado C1 y C2, escritas en paramétricas, y los valores del parámetro que definen esta región. En el primer paso se nos muestra en el plano z igual a 0 la frontera del dominio. En azul aparece la curva que hemos introducido como C1 y en naranja la curva introducida como C2. Aparecen también representados dos puntos P y Q, P sobre la curva C1 y Q sobre la curva C2, que quedan definidos a través del parámetro T. En función de cuál sea el parámetro, pues podemos ver cómo nos movemos por los puntos de la curva C1. Análogamente, si modificamos el valor del parámetro, nos podemos mover por los distintos puntos de la curva C2. También aparece un punto M, cualquiera, que es interior al dominio. En el segundo paso, lo que podemos ver es la representación gráfica de la función, y sobre esa curva vemos también representadas las imágenes de las curvas C1 y C2, así como las imágenes de los puntos P y Q que estaban respectivamente sobre las curvas frontera, C1 y C2. En el siguiente paso, la escena indica que se deben calcular los extremos dentro del interior del dominio. Al pulsar sobre el botón Cómo hacerlo, nos conduce a una página en la que nos recuerda el método del Hessiano. En el plano de la derecha nos proporciona la representación de la frontera del dominio, y tras introducir la expresión de las derivadas parciales, se representan las curvas de ecuación, la derivada parcial respecto de x igual a 0, la derivada parcial de f respecto de y igual a 0. El único punto que tiene plano tangente horizontal se trata del punto de intersección de esas dos curvas que aparecen aquí representadas, y además es interior al dominio. El otro punto que también es intersección de estas dos curvas queda fuera. El dominio aparece representado aquí en color violeta. Tras analizar el signo del Hessiano y del signo de la derivada parcial segunda respecto de x, la escena nos indica que este punto, el que tiene de coordenada raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, es un mínimo. Volviendo a la pantalla anterior, vemos que la gráfica, ese punto está aquí representado y se puede visualizar que realmente es un mínimo, viendo cómo es la gráfica de la función. En el siguiente paso, lo que nos dice es que debemos encontrar los extremos sobre la curva C1, es decir, sobre la curva azul. Serían todos los puntos que aparecen por aquí, representados sobre la superficie. Habría que mirar cuál es el valor máximo y mínimo. Si nosotros movemos un poco, pues podemos observar que aquí hay un mínimo relativo, aquí hay un máximo relativo, un mínimo relativo, y finalmente, bueno, por los puntos frontera de la curva C1. Si pulsamos sobre cómo se deben de calcular estos puntos, nos indica que para analizar los extremos sobre la curva frontera C1 debemos obtener la imagen por f de la curva C1 en función del parámetro t, que sería la expresión que aparece aquí. Esa función ya es una función de una variable, es lo que ya hemos llamado en este caso la función h de t, y aparece representada en la parte de la derecha. Entonces podemos observar que además de los puntos frontera para los valores t del parámetro, pues aquí hay un mínimo relativo aproximadamente en este punto, luego un máximo relativo en este punto, otro mínimo relativo, y podemos obtener analíticamente, podríamos comprobar analíticamente cuáles son las coordenadas de esos puntos.
Volvemos a la página anterior y el siguiente paso que nos dice que debemos de realizar para estudiar los extremos absolutos es analizar los extremos sobre la curva C2 de la misma manera. Finalmente, una vez que tengamos todos los extremos relativos bien obtenidos en interiores al dominio o sobre los puntos de la curva frontera, nos manda a calcular los extremos absolutos y la forma de hacerlo es ya sencilla. De todos los puntos que hayamos obtenido en los pasos anteriores, el máximo absoluto se obtendrá como aquel punto en el que la función tome el valor mayor, y el mínimo absoluto será aquel punto de todos los analizados en los pasos anteriores en el que la función toma el valor más pequeño. De esta manera, la escena nos guía en el proceso de obtención de los extremos, si bien hay que combinarlo con los cálculos a mano, y lo que la escena permite es la visualización de los valores calculados. Se puede practicar entonces con esta escena introduciendo distintas funciones y regiones y viendo si los puntos calculados analíticamente coinciden con lo que nosotros podemos visualizar gráficamente con ayuda de esta miscelánea.